Pensemos por un momento en una sala de tratamientos estéticos típica, luz tenue, música ambiental relajante de fondo y de repente, pues la imagen idílica se rompe por completo. Alguien está apretando los dientes, agarrando los bordes de la camilla con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. Madre mía, solo esperando a que termine el suplicio, ¿no? Exacto. Y fíjate que hay una estadística asombrosa sobre la mesa en los manuales que estamos analizando hoy. Resulta que el 90% de los pacientes que prueban un tratamiento de ultrasonido tradicional jamás repiten. O sea, nunca. Es una barbaridad. Y el motivo no es que el tratamiento no funcione. El motivo es que el dolor es sencillamente insoportable. Claro, es una cifra demoledora que ilustra un fracaso masivo, diría yo, en la experiencia del usuario. O sea, se invierte tiempo, se invierte dinero y mucha esperanza en mejorar la salud de la piel, pero la experiencia física real levanta un muro infranqueable. Ese dolor, al final, crea un trauma asociado al procedimiento que anula cualquier beneficio a largo plazo. Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo, porque hoy nos sumergimos en una exploración sobre una revolución tecnológica en la medicina estética que, bueno, está cambiando este panorama por completo. Y ojo, el objetivo de este análisis no es hablar superficialmente de vanidad, ¿eh? Vamos a desmentir con la física y la anatomía en la mano ese viejo mito que siempre repite que, para presumir, hay que sufrir. Totalmente. Ya iba siendo hora de dejar eso atrás. Ya te digo. Hoy exploramos el choque frontal entre dos eras. Por un lado, la vieja escuela, que literalmente quema por dentro, y por otro, la nueva era de la precisión milimétrica. Para lograrlo, traemos a la mesa documentación técnica muy detallada, casos clínicos y datos de ingeniería sobre la tecnología MMFU, concretamente el sistema Ultrasonic 12B de la empresa Blink Pro. Y bueno, lo fascinante de esta transición es que el verdadero salto no es meramente estético, ¿eh? Estamos ante un avance puramente físico, un triunfo absoluto de la ingeniería acústica y térmica. Eliminar el dolor no ha sido cuestión de formular cremas anestésicas más potentes, sino que ha requerido reescribir las reglas sobre cómo la energía interactúa con la anatomía humana. Claro, es ir a la raíz del problema. Eso es. Si analizamos los diagramas de ondas sonoras modernos de estos informes, vemos un nivel de control que de verdad roza la ciencia ficción. Y para apreciar de verdad esta magia científica, esta nueva ingeniería, yo creo que primero hay que entender la magnitud del desastre que ocurría con la tecnología antigua. Hablemos de ese problema oculto, del HIFU tradicional, esas máquinas que en el mercado se conocen como de cuarta o séptima generación, el famoso 4D o 7D. Uf, sí. La documentación técnica describe un panorama de funcionamiento bastante sombrío, o sea, disparan energía de forma descontrolada y prácticamente a ciegas bajo la superficie. Es que el concepto original del ultrasonido focalizado era brillante en teoría. A ver, concentrar ondas de sonido bajo la piel para generar calor y estimular la regeneración del colágeno. Pero el fallo catastrófico de las máquinas antiguas era la falta de contención de esa energía. Visualmente, y los manuales lo muestran muy bien, un disparo de este HIFU antiguo es como un haz rojo, grande, sucio y difuso. No tiene límites claros. A mí me gusta verlo con una analogía para quienes nos escuchan. Es como intentar pintar un cuadro súper detallado usando una escopeta de perdigones, ¿sabes? Exacto, muy visual. La tintura llega al lienzo, por supuesto, pero la energía se dispersa por todas partes, no hay líneas limpias y se causan daños colaterales masivos en todo lo que rodea el punto de impacto. Una imagen brutal pero anatómicamente perfecta. Esa falta de control crea lo que en ingeniería térmica se denomina puntos calientes irregulares. O sea, el calor residual se dispersa sin control y termina quemando tejido adyacente que en teoría debería permanecer intacto. Y aquí, fíjate, llegamos a la anatomía del dolor. Ajá. Esa energía dispersa alcanza de lleno los nervios periféricos, que son increíblemente abundantes en el rostro y el cuello. El nervio se inflama al instante, enviando una señal de alarma eléctrica, un código rojo directo al cerebro. El clásico, temido y agudísimo «ouch», que hace saltar a cualquiera de la camilla. Literalmente. Y, a ver, más allá del sufrimiento humano, hay una vertiente de negocio que se desmorona con esto. Los reportes tácticos del sector revelan que estos pinchazos eléctricos causan 3 efectos devastadores para cualquier clínica. Primero, la reacción de pánico en directo. Que no es plato de buen gusto para nadie. Para nada. Segundo, la pérdida total de retención. Esa persona no vuelve a pisar el local ni loca.
Y tercero, bueno, en la era de las redes sociales, una sola reseña hablando del dolor espanta a docenas de clientes potenciales. Sin embargo, muchas clínicas siguen comprando máquinas HIFU antiguas, las low cost. Ven un precio de entrada bajo y piensan que están haciendo el negocio del siglo, y caen de lleno en la trampa del cubo agujereado. Es un concepto económico fundamental. El dolor físico se convierte en una objeción comercial oculta pero letal. ¿Adquieren una máquina barata? Sí, pero como el sufrimiento espanta a la clientela, la fidelización desaparece por completo. Claro, nadie repite si duele. Nadie se somete a un tratamiento de mantenimiento si percibe que va a ser torturado. En consecuencia, pues el negocio se ve obligado a inyectar fortunas en campañas de marketing digital, en una rueda de hámster constante, solo para atraer nuevos clientes incautos que reemplacen a los que huyen. El verdadero coste de una máquina dolorosa no es su precio de catálogo, es el incalculable valor de todos los clientes perdidos para siempre. Una sangría de dinero y de reputación, la verdad. Entonces, la teoría nos dice que la dispersión térmica y el daño colateral a los nervios son el enemigo público número uno. Si le dices a alguien que le vas a inyectar calor extremo bajo la cara, lo normal es que salga corriendo. Entonces, ¿cómo se resuelve este dilema anatómico? Aquí es donde la tecnología MMFU, el ultrasonido micro y macro focalizado del sistema 12D, entra en juego. Y el cambio de paradigma visual ingenieril es drástico. Pasamos de ese haz rojo y disperso de tu escopeta de perdigones a un haz azul, finísimo, elegante y con calidad verdaderamente quirúrgica. La clave principal es que este haz acústico atraviesa la superficie como si fuera un fantasma. ¡Wow! Deja la capa externa completamente intacta, sin calentarla un solo grado, para estallar única y exclusivamente en su objetivo profundo. Su misión es la capa SMAS, el sistema músculo aponeurótico superficial. Y esto es vital porque es exactamente la misma red de tejido conectivo que los cirujanos plásticos tensan y estiran manualmente con un bisturí durante un lifting tradicional en quirófano. Y bueno, los datos sobre cómo este haz interactúa con el SMAS son una locura de precisión. Son impresionantes, ¿sí? No es simplemente calentar por calentar. La máquina funciona como un dial de profundidad milimétrico. Se puede elegir un impacto a 1.5 milímetros, a 3 milímetros o a 4.5 milímetros para estructurar el rostro. Incluso, fíjate, tiene cartuchos macrofocalizados que bajan hasta los 13 milímetros para derretir bolsas de grasa corporal. Una barbaridad tecnológica. Total. Todo esto creando puntos de coagulación térmicos perfectos, ordenados como soldados en formación y disparando 12 líneas de energía simultáneas frente a la lentísima línea única de la tecnología antigua. Esa capacidad multilínea garantiza una cobertura geométrica perfecta bajo la piel, pero el factor más crítico para lograr el efecto lifting sin bisturí es la temperatura. Cada uno de esos micropuntos alcanza una temperatura constante y exacta de entre 65 y 75 grados Celsius. A ver, frena un segundo, espera. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Y necesito hacer de abogada del diablo, porque hay algo que parece desafiar la lógica. Dime. Zeus, esa temperatura es altísima, suficiente para quemar tejido. Si están inyectando ese nivel de calor bajo la cara para desnaturalizar el colágeno y forzar al cuerpo a crear tejido nuevo, ¿cómo es biológicamente posible que la persona no sienta que la están quemando viva? Es que es la duda más lógica del mundo. Y es el núcleo brillante de la biofísica aplicada en este avance. A ver, el secreto del no dolor no consiste en bajar la temperatura, porque si no alcanzas esos 65 grados, la proteína del colágeno no se regenera y por tanto no hay efecto tensor. Vale. El gran secreto radica en la disipación térmica y el tiempo de exposición. Para entender la mecánica, imagina pasar un dedo a través de la llama de una vela. Si lo dejas un segundo quieto, te quemas al instante. Exacto, pero si lo pasas a toda velocidad, el fuego sigue estando a la misma temperatura, pero el tejido se enfría antes de que el nervio tenga tiempo de registrar el daño y enviar la señal de dolor al cerebro. Ah, claro. La tecnología MFUF suministra la energía de forma tan asombrosamente constante, tan sumamente microfocalizada y a una velocidad de pulso tan extrema, que el nervio periférico literalmente no se entera. Para cuando el receptor del dolor intenta reaccionar, la energía ya ha cumplido su función estructural y se ha disipado limpiamente. ¿Es como un engaño? Totalmente. Frente a los sistemas antiguos, que eran como intentar pintar una pared a mano con una brocha ancha, dejando irregularidades y tardando una eternidad, el sistema MFUF actúa como una impresora láser de alta velocidad. Deposita miles de micropuntos de calor exactos en fracciones de segundo. Una impresora láser térmica invisible. Me fascina esa idea.
La tecnología ha evolucionado hasta ser capaz de engañar al sistema nervioso, entregando resultados de nivel quirúrgico bajo el radar del dolor. Pero claro, el papel lo aguanta todo. Traslademos este análisis desde la fría ingeniería directamente a la camilla de la clínica. Vamos allá. ¿Qué ocurre realmente en la sala cuando se enciende esta máquina frente a otras alternativas? Las fuentes recogen casos de tecnologías competidoras, opciones carísimas y muy famosas en el mercado, donde el nivel de sufrimiento exige la aplicación de anestésicos tópicos fuertes o incluso medicación oral previa. Pero con el Ultrasonic 12D, el escenario es radicalmente distinto. Los reportes clínicos describen la experiencia más bien como un masaje térmico profundo y reconfortante. El nivel de estrés físico cae en picado, o sea, se desploma. Existe una enorme cantidad de registros donde los pacientes caen en un sueño profundo durante la sesión. Que se quedan dormidos, fíjate. Sí, despiertan relajados, sin enrojecimientos severos, sin inflamación evidente, pero con un tejido que ya exhibe signos de retracción y firmeza en la primera hora. Es el concepto del lunchtime treatment, ¿no? El tratamiento de la hora del almuerzo que tanto resuena en las clínicas anglosajonas. Alguien sale de la oficina, recibe el impacto de miles de puntos a 75 grados bajo la piel y vuelve a su escritorio sin que nadie note absolutamente nada extraño. 0 tiempos de recuperación. Eso es oro puro para el paciente actual. Toma entre 15 y 20 minutos en cabina. Las tecnologías lentas del pasado exigían entre 45 y 60 minutos de agonía continua. Y yo veo esto más allá de la simple eficiencia operativa del negocio. Psicológicamente, reducir el tiempo en la camilla ataca directamente a la ansiedad anticipatoria. Un apunte fundamental, ¿eh? La ansiedad anticipatoria, ese pico de cortisol que sufre el cuerpo antes siquiera de empezar un procedimiento médico o estético, es una barrera inmensa. Si el usuario sabe que el proceso dura 15 minutos y que la molestia es inexistente, el obstáculo mental para reservar la cita se esfuma. Y esta tranquilidad psicológica se suma a una red de seguridad médico-legal sin precedentes. Los manuales garantizan una estabilidad de disparo del 99.9%. Lo cual elimina casi por completo el error humano. Que cuando repasas los riesgos de otras intervenciones populares, la lista asusta. Ya te digo. Un error de cálculo minúsculo con un láser ablativo de CO2 puede resultar en quemaduras superficiales, hiperpigmentación severa o cicatrices permanentes. Y los inyectables, bueno, como los rellenos dérmicos, conllevan riesgos palpables de nódulos, asimetrías faciales o parálisis temporal si la técnica del profesional falla por un simple milímetro. Claro, al trabajar de manera estrictamente subcutánea, dejando la epidermis intacta, y al estar regido por un software matemáticamente estable, el MMFU se corona como la alternativa más segura. Se reduce de forma drástica la presión técnica sobre el operador de la máquina. La tecnología asume la responsabilidad de la precisión, protegiendo tanto la anatomía del paciente como la licencia y el prestigio de la clínica. Y si ensamblamos todas estas piezas del rompecabezas, el panorama general es deslumbrante. El usuario se relaja o duerme, los resultados tensores compiten en la misma liga que intervenciones mucho más invasivas sin pisar un quirófano, y el riesgo de mala praxis roza el cero absoluto. Esto desata un efecto dominó comercial masivo, y aquí llegamos a la conclusión central de nuestro análisis: la economía del cero dolor. Exacto. La documentación expone que la ausencia de sufrimiento genera un boca a boca inmediato, orgánico y explosivo. La gente experimenta tal alivio al ver resultados reales sin haber pasado por un calvario que terminan grabando videoreseñas espontáneas en sus propios coches al salir de la clínica. Y los datos económicos que respaldan este comportamiento son contundentes, ¿eh? Analicemos el caso real de la doctora Elena, directora de un centro en Madrid, que viene detallado en los informes. Su clínica estaba estancada, facturando apenas 2.000 euros mensuales, atrapada lidiando con un equipo HIFU genérico de importación barata. ¡Madre mía! Ese equipo solo le reportaba quejas por dolor, sesiones canceladas y, lo peor, una reputación local dañada. Pues bien, al integrar la tecnología MMFU 12D, su facturación experimentó un salto estratosférico, alcanzando los 15.000 euros al mes. Es que pasar de 2.000 a 15.000 euros mensuales no es un simple ajuste, es transformar la naturaleza entera del negocio. Y la clave de ese salto no fue una inversión millonaria en publicidad, sino la eliminación de la barrera del miedo. Sus pacientes, satisfechas y libres de trauma, comenzaron a llevar a sus madres, hermanas y amigas.
El valor del ciclo de vida del cliente, el famoso CLTV en economía de negocios, se multiplicó porque la retención pasó a ser 100% natural. Los expedientes muestran que este patrón se repite constantemente. Vemos también el ejemplo de Jessica, en Guadalajara, que reporta la captación sostenida de 5 clientes nuevos al día, optimizando su jornada laboral de una forma que le permite equilibrar el crecimiento de su empresa con su vida personal y familiar. Y ojo, la pieza maestra financiera que permite esta escalabilidad es la adopción del modelo High Ticket. Fundamental ese punto. Al garantizar confort absoluto y resultados visibles de tensión tisular desde una primera sesión de 20 minutos, los centros abandonan la destructiva guerra de precios. Ya no tienen que vender sesiones sueltas de higiene básica a 50 €, peleando por céntimos con el local de enfrente. Pasan a comercializar programas de transformación premium. Estamos hablando de paquetes de 300, 400 € o más por sesión, y el usuario los paga con gusto. Porque el valor percibido se alinea por fin con la realidad de la experiencia, ¿no? La eliminación de la fricción física justifica el posicionamiento premium. Es una maduración del modelo empresarial. Las clínicas escapan de esa rueda de hámster de tener que atender a 15 personas en turnos agotadores por un margen minúsculo. Evolucionan para atender a 3 o 4 perfiles premium al día, trabajando con muchísimo menos estrés operativo y multiplicando su rentabilidad exponencialmente. Entonces, ¿qué significa todo esto si damos un paso atrás y observamos al bosque completo? Yo creo que la gran revelación de esta inmersión profunda es que el mayor avance tecnológico en la medicina estética moderna no ha consistido en construir máquinas más potentes, ni más destructivas o más salvajes con la biología. Para nada. El verdadero pináculo de la innovación ha sido diseñar tecnología más inteligente, más compasiva en su interacción con el sistema nervioso. Hemos trazado el viaje desde el doloroso, caótico e impreciso HIFU del pasado hasta la elegancia quirúrgica y silenciosa de la onda acústica del 12D. Y esto nos deja con una lección empresarial magistral que trasciende a la propia máquina. Los negocios de salud y estética que van a dominar la próxima década ya no venden simples sesiones de ultrasonido o disparos de energía. Venden confianza absoluta y confort innegociable. Cualquier persona asume, con toda la lógica del mundo, que invertir en un servicio de alto nivel para rejuvenecer su aspecto no tiene por qué incluir una sesión de tortura. Claro, es de sentido común. Demostrar que se puede impactar la capa S más profunda a 75 grados sin despertar al sistema nervioso prueba que el confort no es un lujo accesorio, es el motor de crecimiento orgánico y de fidelización más poderoso del mercado actual. Es un cambio de paradigma total que entierra definitivamente la frase de «para presumir hay que sufrir» en los libros de historia antigua. Y bueno, para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero que dejemos una reflexión flotando en el aire. Algo para darle vueltas más allá de los tratamientos faciales. A ver. Pensemos en las implicaciones de esta ciencia. Si la física acústica microfocalizada ha logrado descifrar cómo vulnerar las defensas del sistema nervioso para entregar calor destructivo extremo de forma imperceptible, disipando la energía antes de que el cerebro registre el dolor, ¿qué otros procedimientos médicos generales podrían revolucionarse? ¡Wow! Interesantísimo. Intervenciones que hoy asumimos que requieren bisturí, ingresos hospitalarios y recuperaciones dolorosas como la ablación de ciertos tumores o cirugías internas, podrían llegar a realizarse en la próxima década usando este mismo engaño neurológico y ondas de sonido precisas. Ahí queda esa ventana abierta hacia el futuro fascinante de la medicina sin dolor. Gracias por acompañarnos a quienes nos escuchan en esta inmersión y nos encontramos en la próxima exploración.